Capítulo 5. Porque eres ungido. Porque se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces les hablará en su ira y los irritará con su doloroso disgusto. Sin embargo, he puesto a mi rey en mi santo monte de Sión. Yo declararé el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones por herencia y los confines de la tierra por posesión tuya. Salmo capítulo 2, del verso 1 al 8. ¿Por qué se amotinan los paganos y el pueblo imagina cosas vanas? La pregunta real en este texto no es que el rey David le pregunte a Dios cuál es la motivación de aquellos que asesoran o conspiran para venir en contra del Señor y de su ungido. Más importante aún, es David preguntándole a Dios por qué permite que esto suceda. Dios, ¿por qué permites que los paganos se enfurezcan y por qué permites que los gobernantes y reyes de la tierra se pongan contra ti y contra tus ungidos? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que sus ungidos sufran tanto? Después de todo, la única motivación del ungido es hacer la voluntad de Dios. Se podría pensar que si el único deseo principal en la vida de los ungidos es agradar a su Padre Celestial, lo menos que Él podría hacer es protegerlos y preservarlos. Uno pensaría que Dios podría detener la persecución, el maltrato y el abuso de los paganos y de la gente falsa de la iglesia. Pero la verdad del asunto es que Dios permite, y en la mayoría de los casos envía a su ungido más que a todos los demás. Una pregunta inteligente es: Dios, ¿por qué? El ungido podría decir: ¿por qué dejas que suceda este desastre cuando yo te obedezco? ¿Por qué dejas que la gente me trate así? Señor, ¿qué pasa con eso? ¿Eres acaso un sádico que disfruta infligir dolor a los demás? Oh Dios, ¿por qué permitir que estos paganos tropiecen conmigo de esta manera? Quiero decir, después de todo yo soy un hombre de Dios o una mujer de Dios. No tengo por qué estar aceptando este tipo de trato por parte de un empleador estúpido y no salvo, que ni siquiera respeta el hecho de que yo soy llamado, designado y ungido. Oye, Señor, estas personas ni siquiera te conocen, pero yo sí. Por lo tanto, ¿no se me debería otorgar privilegios especiales? ¿No debería tener que esperar hasta madurar y desarrollar carácter para conseguir todo lo que deseo? A ver, Señor, yo soy hijo de un rey. Debería poder simplemente nombrarlo y reclamarlo. Yo tengo las llaves del reino. Puedo llamar a la existencia todo lo que quiero. Pensé que todo lo que tenía que hacer era decir la palabra, ¿verdad?
Pero ¿sabes cuál es la respuesta de Dios a todo ese egoísmo? Es no. Yo no pienso eso. Miremos la pregunta del salmista en cada pasaje y abordemos cada punto uno por uno. Los porqués del ungido. Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes consultan juntos, es decir, conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Salmo capítulo 2, verso 2. Contra el Señor. El pecado que más prevalece en toda la humanidad es el pecado del egoísmo, la idolatría de uno mismo, autoidolatría. El egoísmo es el epítome de las motivaciones y comportamientos pecaminosos satánicos, demoníacos y rebeldes. Al observar el poder y la majestad del Dios Todopoderoso, Satanás tuvo celos de la gloria del Señor. Satanás buscó instigar un motín en el cielo. Los celos son la manifestación de la inseguridad e insatisfacción con la propia vocación y autoestima. Cuando no conoce su propósito, se siente descontento y muchas veces siente envidia del éxito de otra persona. Los celos y la envidia amarga son la causa fundamental del espíritu de competencia. Ese espíritu actualmente atormenta a muchos líderes de la iglesia y a aquellos que aspiran a puestos de liderazgo. Todo el mundo quiere ser el número uno, el mandamás, el jefe, el hombre o la mujer solicitados. Entonces, en nuestro deseo de ser el número uno, codiciamos y competimos por la posición, el estatus o las posesiones de otros. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos que todos nos miren, que nos quieran, que nos admiren, que nos respeten, que nos adoren? Antes de que nos demos cuenta, nos hemos embriagado de ambiciones egoístas y como Satanás, nuestros motivos ocultos del corazón se convierten en actitud de rebelión contra quien y que Dios nos ha llamado a ser y a hacer. Si no recuperamos el sentido y nos arrepentimos, inevitablemente seremos engañados y abrumados por el ansia de poder, prestigio, posición y posesiones. El motivo y confesión de nuestro corazón ya no aspira a amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. La confesión y actitud de nuestro corazón reflejan el sentimiento de Satanás. Me exaltaré por encima del trono de Dios, por encima del trono de mi marido, por encima del trono de mi patrono supervisor. Mi iglesia será más grande que la iglesia bautista de allá abajo en la calle. Yo voy a ser más popular y más grande que el otro evangelista de la televisión. Yo me exaltaré a mí mismo. Debido a que no fuiste lo suficientemente paciente para esperar el tiempo de Dios. Aunque hayas sido llamado, debes esperar hasta que seas enviado. Te has alineado con los gobernantes malvados de la época y has tomado consejo contra el Señor. ¿Por qué? Egoísmo. Contra su ungido. Es sin excepción absolutamente necesario para el ungido sufrir.
En el momento en que comiences a aceptar y comprender esto, comenzarás a regocijarte en la tribulación. Sé que esto no concuerda con mucho de lo que nos han enseñado en referencia a nuestra victoria en Cristo. Tenemos victoria en Cristo, pero debemos entender que tiene que librarse una batalla para obtener la victoria. Y es que no hay victoria sin guerra. También debes saber que así como Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, también nos ha prometido pruebas y tribulaciones en esta vida. Las pruebas y tribulaciones sirven con la ayuda del Espíritu Santo para un propósito divino. El propósito es la muerte. ¿Muerte? Así es. Me refiero a la muerte y a la muerte a la carne. Si vas a caminar en la unción y presencia de Dios, debes estar muerto a ti mismo para estar vivo para Cristo. Primero debes ceder a la obra santificadora del Espíritu Santo y morir a las obras de la carne. ¿Por qué? Para que ninguna carne pueda gloriarse ante sus ojos. Antes de que un hombre o una mujer mueran para sí mismos, están ocupados y consumidos por sí mismos y por cómo pueden complacerse en a sí mismos. Toman la decisión consciente de caminar según su propio entendimiento, en lugar de reconocer al Señor y dejarse guiar por su sabiduría. Sumisión, más sufrimiento, más obediencia, más alabanza, es igual a unción. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en holocaustos y sacrificios, como en obedecer la voz de Jehová? He aquí obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado, como iniquidad e idolatría es la obstinación. Porque por haber rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado a ti como rey. Primera de Samuel, capítulo 15, del verso 22 al 23. Como el rey Saúl, los cristianos egoístas son brujos carismáticos. Se rebelan contra someterse totalmente al señorío de Cristo Jesús, el ungido. Al igual que el rey Saúl, los cristianos carnales y egoístas y los líderes cristianos son idólatras de sí mismos. Insisten obstinadamente en hacer las cosas a su manera en lugar de a la manera de Dios. Gente egoísta, autoidólatras, a veces son un Dios en sí mismos. Al igual que el rey Saúl y el juez Sansón, un día se despertarán y descubrirán que la gloria, es decir, la unción, se ha ido. Es decir, si alguna vez fueron ungidos en primer lugar. Las personas ungidas tienen una gran demanda entre quienes necesitan el toque de Dios en su vida. Debido a que las personas ungidas tienen la capacidad de aprovechar los recursos del poder milagroso de Dios en tiempos de necesidad desesperada. La gente tiene una tendencia a adorarlos y convertirlos en ídolos. Pero Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Dios no otorgará su Espíritu Santo a un cristiano egoísta y de poca monta que esté absorto en una ambición egoísta.
tratando de construir un reino a expensas del uso de la unción de Dios. Muchos ministerios intentan construir su propio reino personal, mientras racionalizan que están construyendo la iglesia de Dios. El diablo es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué se persigue a los ungidos? Es que las personas ungidas son personas libres. La palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ve a 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. A los líderes inicuos y a las personas testarudas y tranquilas que han consultado contra el Señor, no les gusta la gente libre, porque la gente libre no puede ser controlada. Los ungidos están llenos del Espíritu Santo. La vida en el Espíritu Santo es justicia, paz y gozo. Las personas ungidas son personas que han sido cargadas por la cruz del Calvario y ya no están atadas por los pecados y las vergüenzas de los viejos estilos de vida. Los hombres y mujeres ungidos de Dios saben que debido a la preciosa sangre derramada por Jesucristo, tienen razón ante el Padre. Cuando piensan en la bondad de Jesús y en todo lo que ha hecho por ellos, su alma grita aleluya. Comienzan a alabar a Dios con celo y pasión desenfrenados. Eso, hermanos míos, es lo que os da el gozo inefable y lleno de gloria de la presencia ungida del Espíritu Santo. Las personas controladoras, como aquellos gobernantes que querían impedir que el pueblo alabara a Jesús, consideran que ese tipo de alabanza estática es muy irritante e irracional. Quieren que usted esté sereno y digno en todo momento. ¿Por qué? Porque en lugar de alabar y adorar a Jesús, ellos, sin saberlo, y algunos a sabiendas, quieren que los elogies. El gran doctor fulano de tal, la maravillosa madre que hizo aquello. Pero nuevamente el diablo es un mentiroso. Los paganos declaran: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La palabra cuerdas significa cadenas, cuerdas o grilletes atados alrededor de los pies para restringir el movimiento. El salmista significa unidad en la ilustración. El pueblo ungido de Dios a menudo se encuentra en conflicto con aquellos que tienen agendas personales que son contrarias a la voluntad de Dios. La persecución es una consecuencia obligatoria de ser ungido por Dios. Pensarías que dado que tus motivaciones e intenciones son solo hacer la voluntad de Dios y ministrar al pueblo de Dios, todos, especialmente los llamados cristianos, te amarían y apreciarían mucho. La pregunta global llega a la mente: ¿y por qué no? ¿Por qué? La unción de Dios tiene la capacidad innata y maravillosa de ablandar corazones duros, quebrar la rigidez del cuello, aplastar el orgullo y derribar los muros de la lucha y la división. Esto inevitablemente llevará a hombres y mujeres sinceros al arrepentimiento. Un corazón arrepentido es tierno y gentil. Los corazones amables son receptivos a la reconciliación. La reconciliación
es el sello distintivo del amor. El amor y el perdón son la piedra angular y el fundamento sobre el que se construye. Entonces, ¿por qué los paganos buscan dividir al pueblo de Dios? En pocas palabras, para que no haya unción. Nada puede marchitar y secar el manantial fresco de la unción del Espíritu más rápido que la lucha. La división, es decir, dos visiones diferentes, y la discordia. La Biblia dice: 6 cosas aborrece el Señor y la séptima es abominación. Siendo la séptima cosa los que siembran discordia entre los hermanos, es decir, los santos de Dios. Pero cuando nos ponemos de acuerdo buscando la voluntad de Dios, Él siempre, casi sin excepción, se manifestará. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron unas lenguas repartidas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a hablar. Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. La unidad evoluciona en torno a los creyentes que buscan la verdad y que están comprometidos en conocer el corazón de Cristo. La unidad produce el poder y la unción del Espíritu. El que está sentado en los cielos se reirá. Dios está complacido y obsesionado con ser glorificado y recibir gloria de su creación. Muchos hijos de Dios se han sentido abrumados por el desconcierto y confundidos en cuanto a ¿por qué? Siempre parecen suceder cosas malas a las personas buenas. Pero la respuesta es sencilla, mi querido amigo. Dios quiere ser glorificado. Por eso, de vez en cuando puedes sentirte tentado y perseguido como un fugitivo buscado por el diablo. La presión, el estrés y la tensión en tu vida pueden hacerte sentir como un trozo de queso en una trampa para ratones, listo para ser devorado por el enemigo. Quizás tengas la idea de que Dios te está usando como un peón en un tablero de ajedrez, el juego llamado vida, sobre el cual no tienes control y no puedes ganar. El diablo se alegra porque cree que estás fuera de combate, pero es Dios quien se ríe. ¿Y por qué? Porque Dios ya sabe que Él no permitirá que tú pases por nada ni estés sujeto a nada más allá de su unción. Ve a 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Dios te da la capacidad de soportarlo, y por eso Él se ríe, y a veces deja que el diablo se aproveche. Dios sabe que eres fiel. Dios sabe que es solo cuestión de tiempo antes de que Satanás te empuje tan lejos que vuelvas a caer en el regazo de la bondad y la misericordia. ¿Por qué bondad y misericordia? Porque la bondad y la misericordia son compañeros de la alabanza. Ellos testifican y dan testimonio de la bondad de Dios. Nos recuerdan el hecho de que no importa cuán dura sea la batalla, cuán difícil sea la prueba, podemos tener la seguridad de que Dios Padre nunca nos dejará. Él nunca nos abandonará. La bondad
nos da la confianza de saber que si tan solo nos quedamos quietos y esperamos en Dios, eventualmente e inevitablemente veremos la salvación del Señor. La bondad es la garantía de Dios de que conseguiremos ese avance masivo, necesario y retrasado. ¿Qué pasa con la misericordia? A veces, por estar cansados de la batalla, abrumados por los afanes de la vida, o simplemente por desobediencia o por obras muertas de nuestra carne, ocasionalmente cedemos a las tentaciones. Nos rendimos a los deseos de la carne. También podríamos ser muy sinceros al respecto. Aunque no somos simplemente pecadores salvos por gracia, de vez en cuando fallamos en el blanco. En verdad, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y tenemos una posición justa ante el Padre. Sin embargo, a veces lo perdemos al pecar en nuestra carne, no en nuestro espíritu. Es en estos tiempos cuando interviene la misericordia a través de la persona y la sangre de Jesucristo. La misericordia defiende en nuestro caso ante el Padre. La Biblia dice que tenemos un abogado ante el Padre. Si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La Escritura dice en otro lugar que: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 1. Alguien dijo: Dios, sé que fue desobediente, sé que no hizo lo que le dijiste, pero ¿puedes encontrar la fuerza en tu corazón para demostrarle un poco de misericordia? Después de todo, papá, Él es tu hijo, y sabes que Él realmente te ama. En la medida de su fragilidad humana, Él trata de obedecerte y de servirte. Así que si lo deseas, y sé que por tu bondad puedes hacerlo, ¿podrías perdonarlo y mostrarle tu amor? ¿Misericordia? No solo un poco de misericordia o cualquier misericordia, sino tu misericordia. La misericordia de Dios no es como ningún tipo de misericordia. No es posible comparar la misericordia de Dios con la misericordia del hombre, porque la misericordia de Dios no se basa en la condición de lo que hemos hecho. Se basa en lo que Dios ha hecho mediante la sangre derramada de Jesucristo. Es a través de la sangre de Jesucristo que tenemos redención de nuestros pecados. Nuestro comportamiento muy bueno no cuenta. Así que ahora estamos verdaderamente liberados porque ya no tenemos que preocuparnos por ser lo suficientemente buenos. Somos aceptados y amados por el Padre. Eso sí que es algo digno de destacar. La misericordia del hombre es un caso diferente. La misericordia del hombre se basa en tu capacidad para redimirte y cambiar tus malos caminos. La misericordia y el perdón de Dios se basan en su voluntad de redimirte y en su capacidad de empoderarte con su espíritu para transformarte de tus malos caminos. El hombre es inconsistente. Dios es consistente. El hombre es indeciso, pero Dios es estable. El hombre es inestable y la mayor parte del tiempo está indefenso. Dios
es maravilloso y siempre capaz. David le dijo al Señor: cuando peco, por favor déjame caer en tus manos y no en las manos del hombre, porque el hombre es malvado y cruel sin piedad, pero Dios es amoroso y perdonador, y muestra misericordia a los que invocan su nombre. Dios sabe que sí puede meterte en suficientes problemas con el diablo, suficiente necesidad y carencia en tus finanzas, someterse a la cantidad justa de presión, experimentar tanto dolor, y pasas por suficiente estrés y tensión. Él sabe que clamarás por ayuda. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha vuelto pesado para oír. Isaías capítulo 59, verso 1. Dios quiere construir en ti fidelidad. Tu Padre Celestial sabe que sí puede llevarte hasta el final de ti mismo. Eventualmente comenzarás a dejar de apoyarte en el brazo de tu carne. Comenzarás a confiar honestamente en Él con todo tu corazón y no te apoyarás en tu propio entendimiento. Pero en todos tus caminos comenzarás verdaderamente a reconocerlo, no solo como Salvador, sino como Señor. Proverbios capítulo 3 del verso 5 al 6. La Iglesia en su conjunto debe comprender que es absolutamente imperativo que aceptemos la verdad del propósito último y universal de Dios para todos los que invocan el nombre de Jesús. Debemos ser conformados y transformados a la imagen expresa de Cristo, así como Cristo era la imagen expresa del Padre. Ve a Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos dice que Jesús era y es la imagen expresa de Dios. Eso significa que Cristo representó la mente y la persona perfecta y completa de Dios Padre. Nuestro propósito final como ciudadanos del reino de Dios y embajadores de Cristo es ser expresiones perfectas y completas de la persona y poder de Jesucristo. Debemos manifestar la voluntad de Dios en la tierra como lo es en el cielo. Ya es hora de que aceptemos esta realidad. El mandato del reino es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios. Primero, debemos morir a la imagen de nosotros mismos para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Esta es una de muchas razones y podría ser la principal, por la que Dios nos permite pasar por pruebas y tentaciones del enemigo. Dije que Él te permite ser tentado por el diablo. No dije que Él inicia la tentación. Si no eres tentado por el mal, ¿cómo sabes que puedes resistir el mal? Además, si el enemigo no te está tentando, es muy posible que te hayas sometido. La tentación en sí misma no es pecado. Es rendirse a la tentación lo que es pecado. Cuando verdaderamente representamos a Dios, expresamos su voluntad y manifestamos su gloria. Por eso Dios se ríe de los inútiles intentos de Satanás de atacar y destruir a sus hijos. El diablo se excita cuando estamos a punto de rendirnos, listos para tirar la toalla. Cuando estamos desesperados, el diablo realmente cree que dejaremos de intentar vivir correctamente, dejaremos de orar y dejaremos de intentar ser cristianos y retroceder.
pero Dios se ríe. ¿Por qué? Dios sabe que cuando llegamos al final de nuestra cuerda, cuando llegamos a nuestro punto más débil y nos desesperamos, es solo entonces que total e inequívocamente, sin preguntas ni quejas, confiamos absolutamente en Él. Confía en Él cuando hayas orado cada oración. Ya sabes cómo. Confía en Él cuando hayas citado cada escritura que hayas memorizado. Confía en Él cuando hayas hecho todas las confesiones llenas de fe que puedas reunir. Confía en Él cuando hayas hecho todo lo que sabes hacer y la situación aún no haya cambiado o parezca que no hay sanidad, salvación o liberación a la vista. Dios te dice lo mismo. Dios te dice lo mismo que le dijo al gran apóstol Pablo. No te preocupes, sé feliz, porque cuando hayas hecho todo lo que sabes hacer, simplemente mantente firme. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Por lo tanto, como hombres y mujeres ungidos de Dios, adoptemos la actitud de Pablo. De buena gana, por tanto, prefiero gloriarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios capítulo 12 del verso 9 al 10. Entonces, ¿por qué me regocijo en las tribulaciones, pruebas y aflicciones? Porque cuando me debilito, es cuando me unjo.